diga más pavadas, cuando está grabando, me portó bien. Bueno, estamos con el comienzo del siglo XX y todo lo que implicó el desarrollo de la tierra y de las instituciones para lograr hacer algo en la tierra de Palestina. Y estábamos analizando a Trumpeldor y la Legión Judía, y surgió un nombre en el encuentro pasado con el que vamos a empezar el encuentro de hoy. El nombre que surgió la semana pasada, no sé si recuerdan, fue el de Zeev Jabotinsky. Préstenle mucha atención porque en el momento en el que estamos hablando ahora fue un disidente, alguien que se abrió y que fundó algo distinto, pero yo podría decirles que hoy es el principal ideólogo e influyente, ya muerto hace muchos años, del gobierno actual israelí. Y vamos a ver al final de la recorrida que hagamos de su vida ese tema. Pero vamos a comenzar en alguien que nació en 1880 en Odessa, como la mayoría de los sionistas de aquel momento de la zona en la que venían, y que su primer paso fue obviamente afiliarse al movimiento sionista, a la corriente central principal, que es donde empezó a militar. Pero siempre militó con un perfil que podríamos llamarlo hoy más de derecha, más vinculado a conseguir las cosas, si es necesario, utilizando la fuerza. Estaba buscando la manera de decirlo que no suele mal. No quería decir a los tiros. Pero bueno, era más partidario de que si era imprescindible y había que usar la fuerza, había que hacerlo. Y entonces yo les conté, esto surgió la semana pasada, porque vimos que Trumpeldor había ejercido presión para fundar dentro del ejército británico la Liga de Autodefensa, la, perdón, la Liga Judía en el ejército británico, la Liga Judía en el ejército británico. Y había hecho énfasis en esto, y para poder haber llegado a ese punto, él también, al igual que Trumpeldor, tuvo experiencia militar previa. Entonces, estando todavía en Rusia, organiza la Liga de Autodefensa Judía en Rusia. O sea que su experiencia militar, al igual que de Trumpeldor, fue adquirida luchando y peleando, no desde un escritorio, y lo hizo fundando esto en Rusia. ¿Y cuándo hizo esto? ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempo de lo que fue el pogrom de Kishinev? 1903, comienzo de siglo, cuando hubo uno de los pogroms más bravos, más difíciles de comienzo del siglo XX en el mundo judío, que fue en Rusia. Bueno, él armó esta liga en esa época, en este grupo de autodefensa, justamente para evitar ese tipo de ataques. Su principal arma en este momento era su oratoria. Era un líder y orador sionista brillante, muy carismático y despertaba pasión en apoyo o en oposición. No pasaba inadvertido. Despertaba amor u odio, ¿no? Entonces, pasó a ocupar el espacio de la derecha en el movimiento sionista. Ese fue el lugar que lo tuvo, porque además de tener un apego a la fuerza para defenderte y conseguir lo que querés, también era liberal desde el punto de vista económico. Y además era liberal en cuanto a su concepción de los árabes en ese futuro Estado de Israel. Él se imaginaba un futuro Estado de Israel donde los árabes tuvieran su autonomía, como los judíos pedían en Europa. Él quería que los árabes tengan su propia autonomía y que sean iguales ante la ley, que no haya ningún tipo de discriminación contra ellos. Bien de lo que se conoce como liberal de derecha. No solamente era liberal, también era nacionalista. Y por los años en los que vivió, ¿no? Si decimos que comienzo del siglo XX fue su desarrollo,
y murió en 1940, podríamos decir que le tocó ser contemporáneo de Mussolini y compañía, para no nombrar a nadie más. O sea, en ese mundo nacionalista europeo, él tuvo su nacionalismo judío, que por supuesto no era de corte y tinte como los nacionalistas europeos, no era autoritario y tampoco era violento. Él solo estaba de acuerdo en usar la violencia como defensa, no como método de gobierno, no como método de control de la población. Este era nuestro personaje llamado Jabotinsky. No me está mirando a mí, yo no quiero la cámara, no estoy yo. Alguien se me desmutió, ya está. Listo. Que hay varios desmuteados. Vamos a aprovechar para mutear a los que están desmuteados. Listo. Entonces le decía que él empezó su camino con esas particularidades, con esa forma de pensar. El movimiento sionista lo envió a Constantinopla, lo que era el Imperio Otomano, a la capital de ese imperio, y ahí se dedicó al periodismo, desarrolló, publicaban revistas porque difundían sus ideas a través de diarios y revistas, y en todo ese juego conoció a Chaim Weizmann, de quien vamos a hablar en un rato, pero es alguien también muy importante en el movimiento sionista, y por eso empezó a escalar posiciones en ese movimiento sionista, donde lo agarra la Primera Guerra Mundial. Fabi, te muteaste vos. Fabi, estás muteado. Sí, yo no me muteé, alguien me muteó. Así que vamos a pedirle ayuda a Fer. Lo hacemos coanfitrión. Ahí está. Bueno, entonces fue el fantasma de Begin, dicen acá. Puede ser, puede ser. Mientras no use las armas, está todo bien. Entonces le decía que lo agarra la Primera Guerra Mundial, y en esa Primera Guerra Mundial pasó lo que yo les conté la otra vez, que fue, junto con Trumpeldor, el que intentó y bregó por la creación de la Legión Judía, y para eso viajó a Londres a buscar apoyo. Yo les conté la semana pasada que recibieron apoyo de Londres para fundar el grupo este de mulas. ¿Se acuerdan? Las mulas de Sion, que hacían viajes. Trumpeldor lo aceptó y trabajó allí, y Jabotinsky no lo aceptó y fue a Londres a presionar para tener una legión de combatientes judíos de verdad en el ejército británico en la Primera Guerra Mundial contra los otomanos y contra los imperios como el alemán y el austrohúngaro, que eran a quienes se enfrentaban en esa Primera Guerra Mundial. Finalmente consigue 3 batallones judíos, ya más para el final de la guerra, 1917, pero él logra batallones judíos de combate con armas, y él se consigue el puesto de teniente honorario de uno de esos batallones, ¿no? Y entró en acción en 1918, tuvo acción en Palestina en la Primera Guerra Mundial, como soldado de una legión británica, una legión judía dentro del Imperio Británico. Y nada, fue súper simbólico, representativo de la época y de lo más destacado de la participación judía organizada en la Primera Guerra Mundial. Entonces Jabotinsky obviamente pasa a ser un nombre conocido, una persona destacada, y que empieza a hacer pesar más su influencia en su movimiento sionista. Empieza a tener otro lugar y otro rol, cada vez más disidente y cada vez más pesado. Todo este movimiento termina con la Primera Guerra Mundial, y ya en 1919 ya no está más, pero entonces el Estado británico lo condecora y le da una orden del Imperio Británico, lo hacen miembro de la orden del Imperio Británico.
recibe un reconocimiento por su participación activa en la Primera Guerra Mundial a favor del Imperio Británico. Y esto, por supuesto, que le permitió a él ser el judío autorizado para entrenar y formar en el uso de armas a los judíos en Palestina, cosa que empezó a hacer inmediatamente. En 1919-1920 empieza el uso de armas por parte de judíos en la tierra de Palestina. Y empiezan los primeros conflictos armados de verdad con los árabes. O sea que, oficialmente les digo hoy, 6 de octubre del 2020, que nuestro conflicto de verdad con los árabes está cumpliendo 100 años. No es un conflicto milenario, como dicen algunos periodistas. Acá empieza de verdad, no por culpa de Jabotinsky. En 1919 y 1920 empiezan los primeros ataques armados más organizados por parte de población árabe sobre población judía en la tierra de Palestina. Hasta ese momento había incursiones cuyo fin y objetivo era el robo, no era la violencia. Y entonces lo que hace Jabotinsky es ayudar a esos judíos a defenderse. Y lo hace enseñándoles a usar armas y, obviamente, distribuyendo armas. Cosa que estaba prohibida después de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces, con esta nueva actividad que él desarrolla formando y distribuyendo armas, se generan más disturbios en 1920 en Palestina, y entonces los británicos empiezan a hacer una redada para buscar judíos armados. Y por supuesto, encuentran. Buscan incluso en la casa de Chaim Weizmann, de quien también vamos a hablar más adelante, y por todo lo que se usaba como lugar de defensa. Y entonces encontraron rifles, encontraron pistolas y encontraron municiones. Y entonces se produce la primer detención de 19 judíos por portación de armas en la tierra de Palestina. Esta es la escalada del conflicto. Y como Gran Bretaña tiene el lugar de árbitro porque ganó la Primera Guerra Mundial y porque empieza a tomar control de la tierra de Palestina. Entonces, ¿qué hace? Encarcela a 19 personas, entre las que no estaba Jabotinsky. Entonces, ¿qué hace Jabotinsky? Se presenta en el cuartel británico y dice: yo soy el único culpable, yo enseñé a usar armas, yo soy el único que tiene rango militar de verdad, así que por favor liberen a los 19 y déjenme a mí detenido. ¿Qué pasó? En lugar de 19 detenidos, pasó a haber 20. Lo metieron adentro porque se autoincriminó y no soltaron a nadie. Se hicieron juicios militares sumarios rápidos, tipo per saltum, por la Corte Suprema, y en esos juicios les dieron 3 años de prisión a todos los 19 y 15 años de prisión a Jabotinsky. Por suerte, a los pocos meses una amnistía, un indulto, creo que había llegado Menem a la tierra allá, hicieron un indulto y salieron todos en libertad. Pero lo conté con un poquito de detalle porque es el primer conflicto donde ya no hay robo, sino que hay violencia, donde ya no hay una resignación judía, sino que hay un enfrentamiento, hay batalla, hay intervención británica, hay penas. Todo esto que les conté con detalle se va a repetir muchas veces, pero esta es la primera vez. Y por eso se los quería contar un poquito más, para que vean cuál es la nueva forma de conversación y de disputa en la tierra de Palestina a partir del año 20.
Bueno, ya que estoy con Jabotinsky, les cuento un poquito más. Vamos a avanzar. Esperen que tengo algunos chats, a ver qué me dicen los chats. Bueno, esto fue lo anterior. Eso estaba fogonado por el mufti de Jerusalén, ¿no? Sí, el mufti de Jerusalén era el que incitaba a los árabes a empezar este ataque más violento y más sistemático para que los judíos dejen de llegar y dejen de comprar tierras y dejen de establecerse, cosa que obviamente no ocurrió. Les quiero contar un par de cosas de Jabotinsky que son muy importantes para llegar hasta el día de hoy con 2-3 hitos. 1923 finalmente abandona ese movimiento sionista, ese tronco central del movimiento sionista por sus divergencias ideológicas. Imagínense que eran todos bolcheviques, eran todos socialistas, eran todos de izquierda, y este muchacho era nacionalista, de derecha, liberal, no encajaba mucho en ese movimiento sionista fundante. La verdad que resistió bastante. Y entonces, acá Aníbal ya pone su postura ideológica, en 1923 abandona ese movimiento, esa corriente principal del movimiento sionista y funda lo que se llamó el sionismo revisionista. Es el fundador del movimiento revisionista dentro del sionismo, y ese movimiento revisionista funda él mismo ese año un movimiento juvenil que se llama Betar. Existe hasta el día de hoy. Y así como el movimiento juvenil, Ayomer Atzair y demás, eran todos de izquierda, todos socialistas, Betar es el movimiento juvenil de derecha nacionalista, por supuesto sionista. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este sionismo revisionista y de Betar como movimiento juvenil? En una frase diríamos, el objetivo es crear un Estado judío a ambas márgenes del Jardín o del río Jordán. Lo repito porque esta es la síntesis de lo que querían, crear un Estado judío a ambas márgenes del Jordán o el río Jardín. Se los cuento muy rápido, ya lo volveremos a ver. Todavía en esos años había una zona que se llamaba Transjordania, del otro lado del Jordán. Pero en estos años los británicos se la van a regalar a un tal Hussein, que era primo o de la familia del de Irak, y como habían desaireado a la gente de Irak, por alguna razón se la pasaron, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al momento, hay un primer plan de partición que no se conoce. Ya lo vamos a ver más adelante. Era simplemente mencionarlo porque ahí Jabotinsky tuvo algo de participación en su postura y en su propuesta de ambas márgenes del Jardín. Lo segundo que definió es que se tenía que lograr con apoyo británico. Y lo tercero es que la organización social era tipo clase media judeo-europea. No era un partido obrero, no era un partido de izquierda, no era un partido socialista, era un partido típico de judíos de clase media, como la clase media europea. Él quería un Estado con esas características. ¿Quién era el protegido ya dije ahí el nombre, de Jabotinsky cuando se empezó a retirar? Él murió en 1940. ¿Quién era su protegido? Tal cual como dice Aníbal, Menachem Begin. Menachem Begin fue el continuador de Jabotinsky, que ustedes saben se transforma en primer ministro de Israel en 1977. O sea que la idea de Jabotinsky, que desarrolló en los primeros años del siglo, que plasmó en 1923,
llega al poder 50 años después. Su idea liberal y de derecha y de mano dura llega al gobierno con Menachem Begin en 1977. Pero no termina ahí, porque resulta que tenemos a un hombre que fue secretario y además historiador personal de este hombre Jabotinsky. Ese secretario historiador de Jabotinsky es un tal Ben-Zion, nadie lo conoce, ¿no? Ben-Zion Netanyahu, el papá de Bibi, actual primer ministro de Israel. Entonces, por eso dije que la influencia ideológica, política y económica de Jabotinsky de comienzo del siglo XX, 50 años después llegó al poder de Israel y hasta el día de hoy nunca más se fue. Hubo pequeños espacios donde volvió la izquierda, muy acotados, pero la mayoría del tiempo, desde ese momento hasta hoy, gobierna ideológicamente la postura de Jabotinsky. Por supuesto que con el enfoque que le dio Begin y después el que le dio Netanyahu, que nunca es el mismo y cada uno tiene su propia impronta, pero ese es el camino que empezó Jabotinsky y que quería contarles porque me parece que tuvo mucha influencia en todo esto. Para volver atrás en nuestro hilo y en nuestro comienzo de siglo, tengo que hacerles mención a otro nombre muy importante de esta época que nombré recién al pasar y que es un tal Chaim Weizmann o Weizmann. No Weizen, sino Weizmann, que es otra cosa. Chaim Weizmann fue un personaje muy importante para el comienzo de la historia de Israel en Palestina. Muy. Paradójicamente, no logra su influencia por su ideología, sino por su profesión. Es alguien que va a ser clave en el surgimiento de Israel, pero no por la militancia que tuvo Jabotinsky por sus ideologías, y no por lo de Ben Gurión, y no por lo de Herzl, sino que él logra ser un destacado en el campo de la química, y desde allí logra una influencia impensable. ¿Por qué? Bueno, nació en Rusia, como la mayoría de estos personajes que fundaron nuestro Estado, y empezó a estudiar química, se fue a Alemania, se doctoró, fue un genio en química, y entonces en 1904 se muda al Reino Unido. Se va a vivir a Inglaterra, a Manchester. Y se establece ahí, y estando en el Reino Unido, inventa un proceso de fermentación para producir acetona. No sé si hay algún químico en la sala, pero yo no entiendo nada de química. Tenemos a Steve, claro, pero si digo una barbaridad, decime, pero yo no voy a meterme mucho en la química. Lo único que yo sé es que la acetona que él desarrolló como sistema de producción sirvió para producir propulsores explosivos que se usaron en la Primera Guerra Mundial. O sea, el invento de Weizmann le provocó una ventaja competitiva y una producción enorme al gobierno británico en la Primera Guerra Mundial. Y eso lo descubre el alto mando británico en comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1915, y entonces introducen todo el sistema de Weizmann en la producción militar industrial del ejército. ¿Y saben qué? Eso le dio a Weizmann un acceso directo a todo el gabinete y a todos los altos miembros del gobierno británico. Y como tenía tan buen nombre, y era respetado académicamente y valorado su aporte a Gran Bretaña, tuvo influencia.
él era parte del movimiento sionista. Él, a partir de 1904, se anotó, se sumó, era uno de los líderes del sionismo. Pero paradójicamente, su gran aporte lo va a lograr por este lugar de poder que obtiene en Gran Bretaña. Y entonces, en 1916, Weizmann empieza a trabajar claramente dentro de Gran Bretaña en un lobby para obtener apoyo británico para fundar un Estado judío. Para eso crea una organización, no importa, se llama, no sé, British Palestinian Committee o algo por el estilo, no es lo importante. Genera lobby y presión gracias a sus contactos para lograr apoyo de los aliados a favor del proyecto sionista. Esto es lo que Weizmann y sus sionistas delegados van a trabajar, y como tenía los contactos adecuados y como conocía a el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña de antes, porque también era de Manchester, había sido congresista desde Manchester, y entonces lo había conocido ahí, y ahora era ministro de Relaciones Exteriores, el famoso Balfour, logra Weizmann una declaración clave para el Estado futuro judío. Todos conocemos la declaración Balfour. No sé si alguna vez la leyeron, no sé si saben lo que es, pero no es más que una carta que manda Balfour, dirigida, ¿saben a quién? A Rothschild. Y le pide a Rothschild que él la haga llegar al Congreso Sionista Mundial. ¿Qué es lo que dice esta declaración? La declaración es del 2 de noviembre de 1917. 2 de noviembre de 1917. Es el documento sobre el cual se construye la arquitectura para fundar el Estado de Israel. Es el único papel oficial que tenemos para empezar a trabajar políticamente en la construcción del Estado. Ahí retomo con eso, tengo que ver unos chats que fueron llegando que no vi. El único Lucio, los semitas, Begin. Aníbal dice que fue premio Nobel. El gobierno británico ve con buenos ojos la creación. Claro, exactamente. Pero se las voy a leer un poquito más literal para que vean. Me la traje acá, esperen que la busco. Miren. Estimado Lord Rothschild, es muy cortita, por eso me tomo el atrevimiento de leérselas. Tengo el placer de dirigirle, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente, escuchen bien, declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. O sea que lo que aprobaron es una declaración de simpatía hacia las aspiraciones. Nada, un blef. Solamente un judío puede ver acá un documento histórico. Entonces, ¿qué dice esa declaración? Dice, el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina, el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un Estado judío, no. ¿Una nación judía? No. Un hogar nacional para el pueblo judío. O sea que ven con simpatía y ven bien y pueden llegar a ver si le alientan la creación de un hogar nacional judío. ¿Alguien me puede decir qué figura legal es un hogar nacional? Estos son los trucos de los políticos para no decir nada. Para mostrarte buena voluntad, pero después, si tenés un problema, no, yo puse esto en un estado. Es como, ¿saben qué me hace acordar lo que vivimos hoy con la pandemia?
Cuando vos llamás al municipio y le decís, ¿puedo abrir Lambrot? Sí, sí, por supuesto, abrí. ¿Me lo mandás por escrito? No, 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 vos abrí tranquilo, no pasa nada. Y cuando lees los protocolos y lo que te permiten hacer, están hechos de forma tal para que queden grises totalmente ahí abiertos. No dejan, no te dicen, podés abrir de tal hora a tal hora con tal protocolo. No, te dicen, sí, podés llegar a abrir en caso de que, fíjate que, nada, blef, como esta declaración, no voy a comparar el protocolo de abrir con la declaración Balfour, pero bueno, me da la sensación de que comparten esta ambigüedad en la redacción. Entonces, se comprometen a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. Escuchen bien. Quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que todo es sí, pero no. Nada que perjudique, nada que... Esa es toda la declaración. Todos. ¿Cómo? Ah, pensé que había... Bueno, esta es toda la declaración Balfour, famosa, porque es el documento sobre el cual se va a construir la arquitectura legal y política para sostener que tenemos un documento que nos avala para todo el Estado de Israel. Sobre esto nada más. Bien, después de la declaración Balfour, lo que nos encuentra en la tierra de Israel es que el movimiento sionista cambia su estatus. Por primera vez tiene un reconocimiento internacional. Más allá de que no diga nada, tiene un documento que le da legitimidad al movimiento sionista. O sea, no es por lo que dice, sino por el encuadre. No es el contenido lo importante. Es el encabezamiento y el final. Que el Imperio Británico, que va a ganar la Primera Guerra Mundial, te haya nombrado y te haya dirigido una carta en nombre y firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, hablando en nombre de su majestad, ya está. Eso te saca del anonimato y de las sombras, te saca del teatro de Herzl, ¿se acuerdan que Herzl había creado un teatro? Y te hace jugar en la Primer Liga. Es como dijeron los basquetbolistas israelíes, nos pusieron en el mapa. ¿Vieron cómo hoy los tenistas pusieron en el mapa Argentina? Bueno, esta declaración tiene el valor de haber puesto al movimiento sionista en el concierto de la política internacional. Entonces el movimiento sionista cambia de estatus totalmente. Y cuando finalmente la Liga de las Naciones, vieron que ahí Primera Guerra Mundial termina y se crea la Liga de las Naciones como organismo internacional para regir los vínculos, esa Liga de las Naciones le da oficialmente a Gran Bretaña el manejo de Palestina, ya esta declaración tiene otra fuerza. Y para nosotros se transformó en la carta del Mesías escrita en persona. Con esto se va a abrir la tercera alía. La tercera alía va a extenderse de 1919 a 1923. Cortita, 4 años. Acuérdense que las primeras fueron más largas. Y en muy poco tiempo, en 4 años, esta alía que trae como una nueva ola de esperanza y de renovación a la tierra de Israel y que claramente otra vez
trae todos sus aportantes de Rusia y especialmente movimientos bolcheviques, socialistas, de izquierda, de esa Rusia que tanto proveía de jóvenes a la tierra de Israel o de Palestina en aquel momento. En 4 años llegan 36.000 jóvenes judíos. Estos jóvenes llegan con una carga ideológica muy importante, como habían llegado ya los anteriores, y entonces crean la Ishtadrut. ¿Qué es la Ishtadrut? Podemos decir que es la CGT de Israel. Es la Confederación General de los Trabajadores de Eretz Israel. Acá pregunta Moni si directo van a Kibbutzim, no sé si es Moni o Claudio. No, digamos, muchos de estos jóvenes van a Kibbutzim, no todos. Incluso en esta época empieza formalmente a formarse los Moshavim, Moshav, ¿de acuerdo? Los institutos más privados. Pero los jóvenes de izquierda, obviamente, expanden los Kibbutzim y muchos de ellos viven ahí. Pero crean la Ishtadrut, que es la CGT, la Confederación General de los Trabajadores de Israel. Y la Ishtadrut va a tomar un poder enorme. Va a colonizar tierras, va a construir barrios obreros, va a construir ciudades obreras enteras, va a trabajar muchísimo en la cooperativa, para que sean cooperativas de producción y de distribución. Va a haber mucho servicio social. El trabajador en Israel tiene, o tenía, hasta que llegaron estos gobiernos liberales, muchísimos derechos. Perón era un bebé de pecho con todo lo que le dio al movimiento obrero al lado de lo que Israel hizo. Y eso le dio un poder tremendo al movimiento obrero israelí. La Ishtadrut tuvo muchísimo poder durante muchos años en Israel a base de todo el trabajo que realizó, todo el capital que movilizó, incluso los seguros médicos, un montón de cosas asistenciales y educativas dependían de la Ishtadrut. Entonces, eso permitió que la escuela, la medicina, realimente permanentemente la ideología de izquierda de Israel. Por eso tenemos socialismo tantos años. Nosotros tenemos que quienes conducen el Ishuv en la década del 20, década del 20, década del 30, década del 40, y desde el 48, los gobiernos del 48 al 77, o sea, década del 50, del 60, tenemos 70 años de socialismo en Israel. Dominio absoluto de todos los gobiernos, hasta Menachem Begin. Es mucho tiempo de preeminencia de esa ideología. Entonces acá yo les quiero hacer un comentario que la historia, cuando uno estudia, lo trata de ir viendo como compartimentado, pero son todas capas que se superponen. Y sin toda esa superposición de capas no se hubiera logrado lo que se logró. Yo intenté mostrarles cómo, por un lado, había un sionismo realizador. Jóvenes que emigran, jóvenes que van a trabajar, idealistas, que dejan todo y van por un sueño. Por otro lado, hay filántropos que donan, que compran tierras, que capacitan, que mandan herramientas de trabajo, que dan beneficios, que permiten que eso funcione. Y por otro lado, hay un grupo político, el movimiento sionista político fundado por Herzl, que hace lobby, que trabaja para que se generen las condiciones para que eso ocurra. Y al mismo tiempo hay un Ishuv local, un grupo local, una organización local, que se pone a gestionar
el desarrollo de un país. Y en estos años que estamos hablando, se sientan las bases del país por todas esas capas que aportan lo suyo. Por ejemplo, Weizmann, junto con el lobby político, es clave para el Technion, para que se cree el Technion. Y después va a ser muy importante junto con Buber para que se cree la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y estamos hablando cuando no hay Estado todavía. Y los kibutzim fueron muy importantes para expandir el territorio y sentar fronteras. Y lo que les venía a agregar ahora es que estos movimientos con los que empezamos hoy, de autodefensa judía, van a dar otro paso más y van a fundar algo que se llama Haganá. La Haganá es otra de las capas centrales para conseguir el Estado judío. ¿Qué es Haganá? En hebreo es defensa. Y para que los que no saben hebreo sepan, este movimiento y esta palabra está en el corazón del nombre del ejército de Israel de hoy en día. El ejército de Israel se llama Tzahal. En hebreo son 3 letras, 3 palabras. Tzahal son siglas. Tzva, ejército. Haganá, de defensa. Le Israel, para Israel. El ejército de defensa de Israel es el cambio de lo que empezó siendo en 1920 la Haganá en un ejército de verdad. Esperen que tengo unos chats, les cuento lo de la Haganá y terminamos el día de hoy. ¿De dónde salían los fondos para construir esto? Todo comenzó con la presencia de Herzl en el juicio a Dreyfus. ¿Correcto, Armando? Lo de los fondos lo vamos a ver un poquito más a partir de la semana que viene. Vamos a ver la fundación de que se llamó Keren Hayesod y también vamos a hablar de la fundación del Keren Kayemet, que son algunos de los organismos que se encargan de los fondos, de recolectarlos y de invertirlos. Vamos a ver cómo se hizo y vamos a ver las implicancias que tiene hasta el día de hoy este sistema. Así que ténganme un poquito de paciencia, la semana que viene hablamos de fondos. Tema que en la Argentina dominamos muy bien, sabemos, podemos dar cátedra de lo que es tocar fondo, pero bueno, eso es otro. Bueno, 1920, Haganá, organización de defensa que empieza a tener carácter nacional en la tierra de Israel a partir de 1948. Esa Haganá se crea en 1920. Entonces, ¿qué significaba esto? Los miembros de la Haganá no eran soldados. Eran los jóvenes que durante el día trabajaban y de noche cuidaban. Eran empleados de ciudades, o eran proveedores, o eran obreros de la construcción, o eran los que hacían los caminos, las viviendas. Eran trabajadores, eran obreros, eran agricultores. No sé si alguno de ustedes hizo, pero en la década del 60 hubo, en la década del 70 también, en la década del 80 también, grupos de padres que se organizaban en las escuelas para cuidarlas de noche. Y muchos papás, mi papá un tiempito lo hizo en mi yule de la primaria, por eso me lo acuerdo, durante el día trabajaban y después de cenar se iban al colegio y se turnaban 2 o 3 horas cada uno para mantenerse despiertos y cuidar el colegio. Eso fue la Haganá. Así empezó. No eran soldados profesionales y mucho menos gente que se dedicaba exclusivamente a esto. Eran jóvenes que tienen la edad para sacar fuerzas que uno no sabe ni de dónde las sacan, para laburar todo el día y después hacer un cuidado
de los lugares. Por supuesto que primero casi no tenían armas y que esto empezó a crecer a medida que fueron consiguiendo proveerse de armas, cosa que era absolutamente ilegal y que no lo podían hacer abiertamente y que era toda una tremenda logística para lograrlo. Pero gracias a la Haganá, los kibutzim pudieron expandirse. Y gracias a eso se agrandaron las fronteras reales de Israel, del futuro Israel. Si no hubiera habido Haganá, no hubiera habido kibutzim que sostuvieran su lugar en los extremos y no hubiera habido después un Estado de Israel. Por supuesto que a muchos de ellos esto le costó la vida a jóvenes y por supuesto que muchos incluso cayeron presos porque hacían algo ilegal. Pero el sacrificio de esos jóvenes es otra de las capas indispensables para entender el surgimiento del Estado de Israel. No alcanza con los fondos, pero sin los fondos no podés. No alcanza con el lobby político, pero sin el lobby político tampoco podés. No alcanza con el ISHUB y la organización local, pero sin eso tampoco podés. Y no alcanza con los jóvenes que dieron su vida, pero sin ellos tampoco hubiéramos podido. Cuando quieran entender qué posibilitó la creación del Estado de Israel, nunca lo reduzcan a una sola causa. Como nada en historia. Ningún fenómeno complejo tiene una sola causa. Y estamos eligiendo las principales. Hay un montón más pequeñas que no nos da el tiempo y la posibilidad de verlas. Pero por lo menos quería que vean diferentes niveles de trabajo y de compromiso que se fueron gestando para que el Estado de Israel sea una realidad. Y la semana que viene vamos a continuar con Haganá, porque viene otro movimiento más disruptivo que se llama Irgun Tzvai Leumi, que ya lo vamos a ver, y vamos a hablar de los fondos, del Keren Kayemet y del Keren Hayesod y demás cosas, para después volver para atrás y hablar de la famosa inmigración judía a la Argentina. ¿Ok? Bueno, Moadim Le Simha, espero que tengan una buena fiesta en los días que queda, que participen de Shabbat, que participen en el fin de semana, que sábado noche hacemos Simchat Torah por streaming, proyectamos para que lo vean desde su casa, y el domingo también, con los honrados de Simchat Torah. Así que nos vemos, si quieren, viernes a la noche, sábado a la mañana, sábado a la noche, domingo a la mañana. Chau, chau. Que termine bien la semana. Hag Sameach. Hasta luego. Gracias.